Hola a todos, bendiciones, Ari Hariom. A veces nos sucede que por mucho que intentemos algo, por mucho que nos esforcemos por algo, siempre acabamos cometiendo los mismos errores o seguimos teniendo los mismos problemas. Siempre acabamos teniendo las mismas dinámicas, los mismos comportamientos, actuando de la misma manera en situaciones similares. Siempre acabamos teniendo los mismos destinos, los mismos derroteros, las mismas acciones. Por mucho que intentemos cambiar, por mucho que intentemos modificar las cosas, por mucho que intentemos que las cosas sean diferentes, de alguna manera siempre terminamos en lo mismo. Siempre terminamos en el mismo círculo vicioso, siempre terminamos enredados como en circunstancias similares, experiencias similares y con personas similares, aunque sean diferentes las circunstancias. Siempre resultamos como envueltos en el mismo tipo de personas y eso puede ocurrirnos en las relaciones de pareja, puede ocurrirnos en el trabajo, puede ocurrirnos con las amistades, puede ocurrirnos con la familia. Y este tipo de cosas, este tipo de dinámicas nos genera mucha insatisfacción y frustración porque no sabemos cómo cambiar estas situaciones, no sabemos cómo evitar que las cosas sigan siendo de la manera en la que son. Y cuando reflexionamos en eso, cuando nos detenemos a pensar, pero ¿por qué se me repiten las mismas situaciones? ¿Por qué estoy con personas diferentes, pero me pasa casi lo mismo, tan similar, y los resultados, por más que yo quiera que sean diferentes, siempre son iguales? Nos preguntamos eso y pues también miramos alrededor y nos preguntamos por qué hay personas que consiguen con gran facilidad todo lo que se proponen y en cambio hay otras que aún con muchísimo esfuerzo fracasan regularmente sus intentos. ¿Qué es lo que hace que tengamos éxito o no en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace que tengamos satisfacción o no? ¿Qué es lo que hace que tengamos plenitud o no? ¿Qué es lo que hace que seamos felices o no? Y cuando analizamos eso en profundidad, nos damos cuenta que traemos un guión, todos traemos un guión de vida. Y el guión de vida es como un plan de vida inconsciente. Es como un plan de vida inconsciente. Y decimos que es inconsciente porque se forma en la más tierna infancia a través de la interacción con nuestros padres, por los mensajes tanto verbales como no verbales que nos dan, por la manera que tienen de tratarnos y de relacionarse con nosotros. Entonces, en función de todo ello, el niño se crea una imagen de sí mismo, una imagen de los otros y una imagen del mundo. Es decir, el niño decide, por ejemplo, si es digno o no de ser amado, si puede o no confiar en los otros o si el mundo es o no un lugar seguro para él. Estas primeras decisiones se basan en sensaciones, emociones y sentimientos, ya que se crean antes de que el niño aprenda a hablar. Estas primeras decisiones del niño, que son muy vivenciales, muy sensoriales, ¿sí?, muy intensas y primarias, van a condicionar la manera en la que el niño va a ir enfrentándose a las distintas situaciones a medida que vaya creciendo. La relación con sus amiguitos en el parque, con otros familiares, el inicio del colegio, todo lo que le suceda va a reforzar o no esas primeras decisiones instintivas. Entonces, cuando analizamos bien el tema del guión de vida, comprendemos que el guión de vida es un plan de vida, un plan de vida. Y
analizando más y más y más el tema del guión de vida, pues nos damos cuenta que a veces nos encontramos caminando como en piloto automático. Nos encontramos caminando como en piloto automático y metidos en unos zapatos que conscientemente no elegimos. Pero vamos a aterrizar un poco más estos conceptos. Vamos a tratar de definir un poco más lo que es el guión de vida. ¿De dónde viene y qué sentido tiene que haya brotado eso en nuestra mente? Y cómo nos impacta en el mundo y la época en la que vivimos actualmente. Entonces, como lo explicaba antes, las personas actúan siguiendo un guión de vida, independientemente de si se sienten o no identificados con el personaje asignado. Así como el actor que representa una obra dramática actuando en función de lo que otro ha escrito para él. Uno actúa en función de lo que dicta el guionista y adopta el rol que le marca su papel. Entonces el niño, como lo decía ahora, desde su más tierna infancia, toma una decisión sobre sí mismo, toma una decisión sobre los demás y sobre el mundo. Y esta decisión la toma en base a los mensajes que le dan sus padres y otros adultos de referencia. Y todo lo que vive después tiene como finalidad confirmar su guión de vida. Con lo cual, todas las acciones y decisiones posteriores no hacen sino reafirmar la primera decisión del niño. Y en este sentido, podemos afirmar que si un niño ha tomado la decisión de que no puede tener éxito en la vida, de que no se merece ser feliz y que las cosas le vayan bien, diremos que tiene un guión de vida de perdedor y de manera inconsciente tomará decisiones que le harán fracasar siempre en los distintos aspectos de su vida. Es decir, si el niño desarrolló esa creencia, se autosaboteará por el resto de su vida, inconscientemente. El autosabotaje será su guión de vida. Un adulto con un guión de perdedor tomará decisiones de manera inconsciente que le confirmen ese guión de vida. Y cada fracaso retroalimentará más su decisión de no merecer, de no ser apto, de no merecimiento. Todos conocemos personas que cometen una y otra y otra y otra y otra vez los mismos errores, que siempre fracasan en todo lo que hacen, fracasan en sus proyectos, o que se dan por vencidos, porque tengamos en cuenta algo. Fracasar no es fallar, tanto como abandonar lo que se emprende, porque es difícil, porque es cuesta arriba. Regularmente no triunfan las personas que tienen todas las condiciones para el triunfo, o las personas que fracasan. No triunfan las personas que no lo intentan, o no triunfan las personas que lo dejan de intentar. No triunfan las personas que abandonan sus metas, por difíciles que sean. También conocemos personas que se relacionan siempre con gente tóxica que les hacen sufrir, con gente que los disminuye, con gente que los maltrata, con gente que los hace sentir que son menos. Y cuando pensamos en estas personas, pensamos de ellas que no se esfuerzan lo suficiente, o que tienen muy mala suerte, o que son muy desgraciadas. Pero la realidad es que no son conscientes de su guión de vida ni de las decisiones vitales que han ido tomando a lo largo de su existencia. No son conscientes de su guión de vida, ni de las decisiones vitales que han ido tomando a lo largo de su existencia. Y partiendo de esta base y de su definición, podemos entender
que no estamos hablando de destinos preestablecidos ni insalvables, no. Ni estamos haciendo mención a algo mágico o sobrehumano que nos venga impuesto y que no podamos actuar para modificarlo, tampoco. Estamos hablando es de un guión que existe y se consolida en base a escuchar frases como, por ejemplo, oye, tú siempre serás terco. Desde niño le decían a usted, siempre va a ser terco. O desde luego es que eres el fuerte de la familia, si no fuera por ti, no sé qué haríamos los demás. O escuchar, los hombres no lloran, llorar es de cobardes, y tú no quieres ser un cobarde. O tú no sirves para nada, inepto. O tú no vales nada, tú eres un desagradecido. Oye, pero tú no sirves para eso, a ti nada te sale bien. O por lo contrario, tú tienes que ser el mejor, tienes que ser perfecto. Si no es perfecto, no sirve. Todas estas cosas nos las dicen los padres, los adultos. Y cuando de pequeños escuchamos frases como estas, de alguna manera tenemos que cumplir lo que nos dictan para ser queridos, para ser aceptados. Si yo actúo de esta manera, me querrán y seguiré sobreviviendo. Es el mensaje que nos da la mente subconsciente. Si yo actúo de la manera que no le gusta a los demás, me van a castigar y no me querrán. ¿Por qué? ¿Por qué se implantan estas creencias que forman el guión de vida? Porque los niños buscan ser queridos y aceptados por sus padres. Por eso los niños son receptivos a todo lo que escuchan de sus padres. Los niños buscan ser queridos y aceptados por sus padres. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, tendré que actuar de la manera en que me cabe sintiendo que soy querido, ¿cierto? O para sentir que soy querido y tenido en cuenta por las personas a las que yo quiero. ¿Sí? Entonces, tu papá o tu mamá te dijeron, tú no vales nada, tú no sirves para nada, ¿sí? Y tienes una pareja que te dice lo mismo, entonces tú vas a tomar la misma actitud y postura que tomabas de niño cuando tus papás te decían eso. Porque la necesidad de amor y cariño se convierte así en la mejor controladora del niño actor y del adulto actor para que cumplan con el guión que les agrada a los demás. Y este tipo de frases, o más bien lo que hay detrás de ellas, se llaman mandatos y acaban condicionando el niño. Un niño lo que necesita es sentir que amor, que cariño no son elementos condicionales. Y si para asegurarse de contar con ellos tiene que actuar ciegamente, entonces lo hará. Ahí, y esto es muy importante, ahí, en los primeros años de vida, en los primeros tiempos de vida, es cuando erramos definitivamente el camino. Y los padres pues no tienen la culpa porque los padres no pueden hacer nada más porque no saben más, no tienen el suficiente conocimiento. Por eso para nosotros es muy difícil entender el amor incondicional. Para nosotros es muy difícil entender el amor sin condiciones. Para nosotros es muy difícil entender la compasión. Para nosotros es muy difícil entender la bondad porque nuestros padres nos educaron como se educa un perro. ¿Sí? Nos educaron como se educa un perro. Entonces el niño aprende que para ser aceptado no puede ser el mismo. No te rías tan duro. No te rías tan duro. No pongas los pies ahí. Oye, no mastiques así. No pienses asá. No leas esto. Y entonces, si tú haces esto, eres esto. Y luego es normal que un niño o una niña tengan una relación con una persona que incluso les diga que no se pueden reír. Oye, ¿tú por qué te ríes así? El esposo le diga a la esposa, ¿usted por qué se ríe así?
O la esposa le diga al esposo, oiga, ¿usted por qué come así? ¿Usted por qué come tanto? ¿O usted por qué mastica así? ¿O usted por qué se viste así? Crecemos con una cantidad de heridas emocionales y de malformaciones psicológicas de las cuales no somos conscientes. Y a mí me parece que entender el guión de vida a fin de podernos transformar profundamente, de verdad que es muy importante. Es muy importante entender el guión de vida a fin de podernos transformar, porque si comprendemos el guión de vida, eso va a explicar muchas cosas de nuestra vida. Nos va a explicar el porqué de las situaciones que hemos atravesado, porqué las relaciones que hemos tenido, porqué las amistades que hemos tenido. Y vamos a entender, mirando el guión de vida, cómo nosotros hemos ido fortaleciendo esos primeros traumas y programaciones de la infancia, ¿sí? Y cómo siguen esas programaciones, esas sugestiones y esos mandatos de la infancia actualmente controlando nuestra vida, ¿sí? Por eso decimos que esas frases que se graban en la mente del niño se llaman mandatos y condicionan al niño, ¿sí? Entonces, para cambiar el guión de vida, primero hay que tomar conciencia de él. Para cambiar el guión de vida, primero hay que tomar conciencia de él. Si a ti se te repite una situación una y otra vez, pues tienes que analizar la situación primero, encontrar las coincidencias con las otras relaciones o situaciones que has tenido similares y definitivamente hacer una retrospectiva a la niñez, tratando de recordar, indagando, en qué momento encontraste tu mandatos similares a tus actitudes en el presente que te han llevado a tener las mismas experiencias una y otra y otra y otra vez. Y con seguridad, sin lugar a dudas, vas a encontrar mandatos a forma o a modo de órdenes sinópticas en tu niñez, que a partir de ahí crearon tu guión de vida y personalidad y te hicieron actuar solo en una dirección. A mí me parece muy apasionante el desarrollo personal, el desarrollo espiritual me parece muy apasionante porque son tantas las cosas que aparecen en el camino y que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos del guión de vida necesitamos entender que la mente solo puede pensar de manera lineal, ¿no? En una sola dirección. Cuando estamos tan anclados en estas historias personales, la mente solo ve a través de esas historias personales. E ir reconociendo, por ejemplo, el guión de vida de estas historias personales y esos mandatos de la infancia primaria o primera, permiten que podamos salir de esa estructura lineal de experiencia y podamos ir volviéndola no lineal, ¿cierto? Sino integrativa, que es diferente. Hay muchos mandatos, pero el punto más importante del asunto es que el adulto es capaz de tomar conciencia de este patrón en el que se ha sumergido. El adulto puede ver con relativa claridad, si así lo desea, las creencias y patrones en los que ha sobrevivido en toda su infancia, en toda su adolescencia y en su adultez. Sea esto ayudado en su proceso de búsqueda interior, sea ayudado en una terapia transpersonal, pero es muy importante hacerlo. Aquí es donde la terapia transpersonal, la psicología transpersonal, tiene un campo de acción tan magistral para desanclar esos guiones de vida y transformar a la persona realmente desde su raíz. Entonces, una vez
se ha tomado conciencia de todas estas y cada una de las decisiones que se ha tomado en la vida, condicionadas por esa idea de sí mismo y del funcionamiento del mundo, el adulto podrá elegir reconstruir su guión de vida y edificarlo sobre sus propias convicciones, creencias y valores. La responsabilidad no es un deber, sino un hecho inevitable. Somos los actores responsables de cualquier cosa que hagamos. Y hemos recalcado mucho el tema de culpar a otros en estas clases. Hemos recalcado muchísimo el tema de sacar a la gente de las culpas y quitar las cargas a los demás. Porque aún en esto realmente somos los actores responsables de cualquier cosa que hagamos, porque es nuestra responsabilidad el reconocer estas cosas, el reconocer los guiones de vida, el reconocer las creencias, el reconocer los pensamientos, el reconocer las emociones. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Nuestra única alternativa es reconocer la responsabilidad o negarla. Y percatarse de la verdad nos cura, nos sana de nuestras propias mentiras. Así que es nuestra responsabilidad, únicamente nuestra responsabilidad, cambiar el guión. Porque si vivimos en el guión, con toda seguridad, vivimos en una mentira constantemente. La mentira personal. La mentira personal, todo el tiempo vivimos en una mentira personal. Y tenemos la responsabilidad última de cuestionarnos. Tenemos la responsabilidad última de cuestionarnos, de echar un vistazo a nuestra vida sin juzgarla, simplemente para ver cómo nos hemos ido construyendo y sobre todo qué creencias de la vida nos han hecho tomar una u otra decisión. Porque cuestionarnos a nosotros mismos no es juzgarnos, porque no nos vamos a dar palo por las cosas, sino que sí vamos a cuestionar el por qué actuamos, por qué sentimos, por qué pensamos y por qué vemos las cosas como las vemos, e indagar de dónde vienen ese tipo de actitudes y de decisiones y de programaciones. Y lo clásico, la creencia clásica, por ejemplo, que se dice en la ciencia mental, es que si yo creo que el mundo es hostil y peligroso, porque es lo que se me ha enseñado a mí desde pequeño, probablemente en mi vida intente buscar la seguridad desesperadamente, evitando el riesgo natural de existir. Tendré así todas las papeletas para convertirme en una persona dependiente. Si yo creo que el mundo es peligroso, un lugar hostil, un lugar donde tengo que defenderme. Y si yo tengo esa dinámica, voy a perder oportunidades y quizá evite conocer a determinadas personas por esta creencia que anticipa catástrofes sin saber siquiera si las habrá o no. Elegir construir nuestra vida en base a nuestras verdaderas y auténticas necesidades, creencias y valores es un derecho que no caduca nunca y que podemos ejercer siempre. Pero para ello hay que poder cuestionar y no dar por sentado lo que toda nuestra vida ha sido inquebrantable para nosotros. Hay que cuestionar nuestras creencias. Este es un proceso costoso, pero que sin duda nos reconciliará con nosotros. Lo hará enseñándonos la diferencia entre sobrevivir y vivir, dándonos la posibilidad de hacer esto último, porque mientras no estemos cuestionando nuestras creencias, nuestros puntos de vista, nuestras visiones, la forma en que nos relacionamos con el mundo, no estaremos viviendo, sino sobreviviendo. Porque vivir demanda pensar y decidir por sí mismo. Pero sobrevivir, en este contexto nos referimos a que uno no piensa, sino que sus pensamientos son fruto de sus condicionamientos. Por lo tanto, sus decisiones son fruto de sus condicionamientos y la forma en la que experimenta la vida es el resultado de sus mismos condicionamientos. Entonces, el guión del nacimiento, el que vamos a
profundizar un poco más en el guión de vida, hablando del guión del nacimiento. Y ese guión de nacimiento es el periodo que engloba desde poco antes de nacer hasta el postparto. Concretamente, engloba los siguientes momentos. La preconcepción, ¿sí? Entonces, cuando analizamos la preconcepción, nos preguntamos qué ocurriría en nuestro entorno justo antes de ser concebidos. Son los condicionantes políticos, religiosos, sociales y culturales, cosas que pudieron marcar el por qué, el cómo y cuándo fue nuestra concepción. Definir el entorno es súper importante y puede haber información relevante que conviene trabajar en nosotros. En nosotros. ¿Cuál era el estado mental, por ejemplo? Porque eso también influye. ¿Cuál era el estado mental? ¿Cuál era el estado mental de las personas en el momento de la concepción? ¿Qué ocurría mientras éramos concebidos? ¿Nuestros padres realmente se amaban en ese momento? ¿Cómo fue el momento exacto de la concepción? Fuimos concebidos, o sea, el acto íntimo se realizó para calmar la ira, para desestresarse, para olvidarse del miedo, para salir de una tristeza, bajo el influjo del alcohol, dónde y cómo ocurrió, ¿sí? Fue un accidente, fue por evadir alguna cosa, hubieron dificultades en la fertilización. Es decir, no es lo mismo nacer de un acto de amor consciente que de una violación o de una relación ocasional que desembocó un matrimonio forzoso o un abandono del padre, por ejemplo. Estas son cosas que debemos indagar a fin de transformar todo eso, porque si bien todas esas cosas, esas informaciones que recibimos en la edad temprana, ¿cierto? Condicionan la existencia, pues no nos limitan, en el sentido de que nosotros podemos cambiar todo eso, podemos transformarlo, y precisamente es por eso que lo estamos tocando en estas charlas. Obviamente tenemos una historia, pero la historia se puede transformar y se puede sanar porque tenemos un potencial inimaginable dentro. El mismo potencial que hemos usado para crear nuestra actual realidad es el mismo potencial que puede transformar nuestra realidad. ¿Sí? Con esto que estamos diciendo no estamos sentando una camisa de fuerza ni una camisa de hierro, sino que estamos explicando el desenvolvimiento psicológico de la personalidad a fin de entenderla y poderla transformar. Porque para poder sanar una enfermedad hay que tomar conciencia de qué enfermedad se tiene, ¿cierto? Hay que tomar conciencia de lo que pasa dentro de uno a fin de transformarlo. Que todo se puede transformar, todo se puede sanar, todo se puede cambiar. No somos piedras, sino que somos seres con una capacidad de expansión infinita. Entonces, en este guión en el que estamos en este momento, también hablamos de la gestación, de cómo fue el embarazo, de cuál fue el estado mental, emocional y espiritual de la madre durante el embarazo, de si se adelantó, se retrasó, si hubieron sangrados, preocupaciones médicas, conflictos familiares, conflictos en las relaciones, conflictos laborales, presiones económicas, cuáles fueron los apoyos de la madre, si la madre fumaba antes de quedar embarazada, si consumía drogas, si bebía, si se medicaba, si tomaba drogas psiquiátricas, ¿sí? Cuáles fueron las primeras adicciones de ese bebé que vinieron en función con la madre, qué pruebas se hizo la madre, qué miedos tuvo la madre, iras, tristezas compartidas e interiorizadas por el bebé, si hubo un gemelo, por ejemplo, que se perdió,
generando una culpa del sobreviviente. Y hay personas que crecen con una culpa crónica, pero fueron gemelos y uno de los gemelos se perdió. De si, por ejemplo, los padres querían un bebé de un sexo y nació de otro. También en ese guión de nacimiento se indaga en el parto, cómo fue el trabajo de parto, si fue natural, si fue inducido, bueno, todo lo que incluye el guión de nacimiento. Entonces, eh, ¿por qué se investiga el guión de nacimiento? Porque en psicología transpersonal se habla de unas creencias fundamentales relacionadas con la concepción, con la gestación y con el nacimiento. Creencias que pueden estar muy arraigadas en la mente subconsciente de la persona, como que, por ejemplo, algunas creencias de esas son: no soy bienvenido, no soy bienvenido, no soy aceptado ni querido, no soy aceptado ni querido, no tengo un lugar en el mundo ni en la vida de nadie, ¿sí? No puedo confiar en los demás, soy culpable por el mero hecho de existir, ya soy culpable, no merezco amor, no soy digno de un buen trato, no soy importante, no puedo hacer las cosas por mí mismo. Mi presencia por sí sola acarrea dolor, pesar, miedo, frustración, discusión, conflictos. Soy del sexo equivocado. No valgo lo suficiente. Entonces, eh, el bebé, en su ignorancia, pues extrae conclusiones no desde el lenguaje, sino en base a lo que tiene, sus sentidos. Y los sentidos le informan de constantes agresiones físicas, químicas, emocionales, sensoriales y hasta, de cierta manera, intelectuales. Así se repliega, se da la vuelta, eh, se encogen, se mueven, muestran conformidad o disconformidad con lo que está ocurriendo afuera, son sensibles y viven fusionados a las emociones y al psiquismo de la madre. Entonces, si queremos transformarnos en profundidad, si queremos cambiar nuestra vida realmente, transformando todos esos patrones de comportamientos y saliendo de nuestros límites, ¿cierto? Dejando atrás todos nuestros límites, cambiando nuestra historia completamente y creando un futuro diferente. ¿Por qué ignorar una fuente tan rica y determinante de información para nuestro propio crecimiento y sanación? Necesitamos aprender más y no tener miedo de un periodo tan decisivo de introspección en el que podamos entrar, ¿sí? Entonces, por todo esto, un bebé decide pronto cómo funciona el mundo y siente estos hechos como verídicos, y así se forma lo que conocemos como la mentira personal. Que la mentira personal no es otra cosa que el pensamiento o creencia más negativo que tenemos de nosotros mismos. Es el pensamiento más negativo que tenemos de nosotros mismos. Lo grave es que el resto de nuestra vida viene definido por esta mentira personal. Y si buscamos en las relaciones, en los trabajos y en cómo nos manifestamos en el mundo, la confirmación o negación de esta creencia, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchas de nuestras experiencias y decisiones en la vida que vienen condicionadas también por esa primera parte de nuestra vida. Entonces es muy importante investigarnos, es muy importante investigarnos. Y si podemos investigarnos desde el momento de la concepción, mucho mejor, buenísimo podernos investigar. Quienes tienen la oportunidad de hacerlo, ¿cierto? Investigar, 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 y así podemos transformar esas dinámicas de la mente. Entonces, por lo general,
La manera de operar de un ser humano es inconsciente y nos pasamos la vida sin saber que el motor que rige nuestra vida es una creencia falsa. Y conocernos a nosotros mismos, sanarnos a nosotros mismos, transformarnos a nosotros mismos, también consiste en detectar esa creencia para conseguir disolverla. Por ejemplo, puede ser que si al no ser deseado o buscado, o al ser agredido con intentos de aborto, por ejemplo, ¿cierto? Que el bebé no entiende en el vientre de la madre, o tal vez recibir nicotina, alcohol, tabaco, o separado nada más nacer por comodidad para dormir la primera noche de parto, ¿cierto? Y mandar al bebé a una incubadora. Es posible que se pueda crear la conclusión o la creencia de no soy amado, no soy amado. Y así, ese bebé solo tiene dos opciones en su vida. Número uno, confirmar esa teoría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se confirma esa teoría? En casos de disociación emocional típica de las personas a las que les cuesta estar en contacto con sus emociones, que rehuyen la intimidad emocional, ¿sí? Llegando a elegir, por ejemplo, profesiones, amigos o parejas que les confirmen estas ideas. Niños etiquetados como buenos porque no lloran cuando a menudo están deprimidos y por eso no lloran. Perfiles de desconfianza por lo que les cuesta obedecer a sus progenitores, en los que sienten que no velan por su integridad física y emocional. Entonces toman esta actitud de rebeldía. Y la otra opción es negar la teoría, ¿cierto? Entonces, cuando se niega la teoría, cuando se trata de negar esa teoría, se usa una sobrecompensación buscando constantemente el amor y la aprobación externos de manera obsesiva, buscando desesperadamente atención para confirmar que son buenos, que son correctos, que son esforzados, que son generosos, ¿sí? Nos la pasamos, cuando tenemos esta situación, nos la pasamos buscando amigos, nos la pasamos buscando parejas, ¿sí? De pronto este tipo de personas suele ser las que siempre están llamando, las que siempre están buscando, las que siempre se ofrecen, las que se ofenden fácilmente cuando no hay una reciprocidad de trato o no son correspondidos, ¿sí? Y este tipo de personas a veces pueden buscar una profesión donde sean amados, aclamados o considerados favorablemente en su entorno. Así que definitivamente, cuando queremos analizar esto del guión de vida para entender tenemos, eh, por qué tenemos las situaciones que tenemos que a veces son repetitivas, las actitudes que tenemos que a veces son tan repetitivas, el tipo de relaciones que tenemos a veces, que nos mezclamos siempre con el mismo tipo de personas, el mismo tipo de pareja, ¿cierto? Salimos de una pareja y nos metemos con una similar y luego con otra similar. O el mismo tipo de amigos, los amigos siempre se comportan igual, o el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Vendría bien indagar en esto del guión de vida. Vendría bien buscar también en eso del guión de nacimiento. Pueden ser fuentes muy interesantes de autodescubrimiento, de autoconocimiento y una vía poderosa para producir cambios importantes en la calidad de nuestra vida, mejorando la calidad de nuestra vida, definitivamente. Como siempre, no estamos dando datos absolutistas ni sentando cátedra en esto, pero sí les invito a que investiguen, sí les invito a que busquen por ustedes mismos, a que indaguen por ustedes mismos y verifiquen si esto que se les está compartiendo puede ser de utilidad y les puede servir en su vida, si encuentran algo de valor en lo que les estamos diciendo. Bendiciones para todos, un abrazo para todos y sí, elegimos de ser condicionados o elegimos ser libres. Investigar en nosotros
es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida. Es la decisión más importante, investigar en nuestra vida, investigar en nosotros, conocernos. Bueno, señora Marta, señor X Rivas, bueno, hay que conocernos, hay que investigarnos y descubrir cómo todos esos guiones tempranos han condicionado nuestra existencia. Hari, Hari, Hari Om, Hari Om. O como decimos también en tibetano, Tashi Delek, que todo nos sea propicio y tengamos buena fortuna. Un feliz día para todos.